Bienvenidos a esta nueva edición de La Cuadratura del Círculo. Vamos a discutir hoy día con muy importantes invitados el tema de la reactivación de la economía, puesto que se ha aprobado ya la segunda fase, que incorpora una serie de nuevas actividades y también facilita procedimientos en el sentido de que ya no es necesario conseguir la aprobación del protocolo o la autorización por parte del sector, sino que esto se inscribe y da, entonces es automática, aunque puede ser fiscalizada posteriormente. Tenemos tres invitados muy interesantes, que son Víctor Govitz, Jack Mayo y Benjamín Sillón. Yo les voy a pedir a ellos que se presenten. Víctor, por favor. Muy buenos días, gracias por la invitación, Jaime. Mi nombre es Víctor Govitz, soy ingeniero de minas, soy el gerente general CEO de Compañía de Minas Buenaventura y también soy presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muy bien. Jack Mayo, por favor. Gracias, Jaime. Mi nombre es Jack Mayo, soy gerente general de Compañía Industrial Nuevo Mundo, una fábrica que hace 70 años se dedica a la fabricación de tejidos planos de algodón. Soy también vicepresidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy bien, entonces nos faltaría Benjamín Sillonis. Muchas gracias, Jaime. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Benjamín Sillonis, yo soy gerente general del Grupo SAFCO. Nos dedicamos a la exportación de uvas y paltas desde la región Ica y he sido miembro del directorio del gremio agroexportador, que es AGAP, y dirijo el comité de empresas relacionadas a AGAP en Ica. Bien, entonces lo que vamos a pedirles a cada uno de ellos es que haga una pequeña presentación corta de 4 o 5 minutos acerca de cómo en sus sectores se está produciendo esta reactivación, si es que, por ejemplo, están todos los eslabonamientos hacia atrás garantizados, es decir, la cadena de insumos que necesitan para producirse en minería, en agroexportación, en textiles, está abierta también, o no van a poder producir porque faltan los que producen los insumos, por ejemplo, ¿no? O la venta, por ejemplo, cómo van a hacer para poder vender. En fin, todos estos temas, los protocolos, por ejemplo, y ahora se pueden inscribir, digamos, simplemente se inscriben para ser fiscalizados después, pero los protocolos como tales siguen siendo demasiado estrictos o no. En fin, eso son algunas de las preguntas que lanzo al aire. Víctor, por favor. Gracias, Jaime. Permítame empezar poniéndole un poco el contexto al tema, porque es importante para el sector minero. Esta pandemia empieza entre noviembre y diciembre del año pasado en una ciudad que se llama Wuhan. El 23 de enero, el gobierno chino cierra la ciudad de Wuhan completamente, 23 de enero, y la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia el 11 de marzo. El Perú declara su primera cuarentena a los pocos días, el domingo 15 de marzo, inicialmente por 15 días. Y esto se fue extendiendo a lo largo de varios periodos que fueron anunciados por el presidente. En el caso específico de la industria minera, en el mes de mayo se decide dar paso al inicio de la actividad considerada de la gran minería. El sector minero se divide en 4 grandes sectores: gran minería, operaciones encima de las 5.000 toneladas por día; mediana minería entre 350 y 5.000 toneladas por día; pequeña minería entre 25 y 350 toneladas por día; y lo que vendría a ser minería artesanal formal, y ahí hay un grueso de informalidad, menor a 25 toneladas por día. Fase 1, como repito, gran minería, y la gran minería durante todo este periodo, igual que la mediana minería, mantuvo actividades críticas, mantuvo entre 12 y 15% de su fuerza laboral atendiendo actividades críticas para que la operatividad de las minas no se pierda, lo cual supone que hemos ganado una experiencia gestionando personas, gestionando una serie de proveedores, manteniendo una logística de ingreso y salida. Y obviamente como industria hemos generado un protocolo que incluye pruebas rápidas, que incluye pruebas moleculares, que incluye aislamiento, que incluye, digamos, minimizar el riesgo de esta pandemia. El gobierno recientemente, ayer, ha anunciado la fase 2, y en la fase 2 ha incluido todos los demás sectores, subsectores de la industria minera. Me refiero mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. La gran minería emplea aproximadamente 70.000 personas que trabajan en las minas, y el otro sector es mucho más intensivo en mano de obra, 130.000.
Y claramente estas 200.000 personas no explican toda la industria. Yo lo que puedo decir es que en la gran minería y la pequeña y la mediana minería viene atrás una larga tradición y un estándar muy alto en temas de seguridad ocupacional, en tema de salud de las personas y en el tema ambiental. Entonces, a esa plataforma de gestión le hemos incluido la gestión sanitaria. Ha sido relativamente sencilla para esta industria de gran minería y mediana minería. Y al inicio hemos tenido algunas dificultades porque esta cadena que he mencionado de proveedores de bienes y servicios no están en el sector minero, sino están en el sector produce. Al inicio hubo una suerte de cuello botella, se ha solucionado, tengo que reconocerlo, y al día de hoy ese no es el problema. Me cambio un poquito de sombrero del Compañía de Minas Buenaventura y me pongo el sombrero del Instituto de Ingeniería de Minas. Estamos trabajando con las DREMS, con las direcciones regionales de minería, estamos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas, porque está claro que en la pequeña minería y en la minería artesanal va a ser muy difícil, y tenemos que ser prácticos, va a ser muy difícil que podamos establecer un estándar equivalente al que ha establecido la gran minería y mediana minería. Me refiero a las pruebas rápidas, a las pruebas moleculares. Entonces estamos ayudando, construyendo información, construyendo conocimiento y estableciendo un estándar que permita que este sector, que es intensivo en mano de obra, tenga un protocolo. Y es quizás el mensaje. Si tenemos un país con un nivel de informalidad tan alto, la experiencia que tiene la industria formal debería volcarse para que establezcamos una suerte de estándar de sanitario mínimo para que ese gran sector de la población que está en actividades informales tenga un protocolo que minimice el riesgo de contagio. O sea que dicho esto, ya... Perdón, Víctor, no está definido todavía el protocolo de la pequeña minería, de la minería artesanal. Así es, en estos días se está discutiendo, está aprobado el concepto, pero claramente lo que hemos conversado es que seguramente lo que se puede implementar es controlar el análisis clínico, el controlar la sintomatología y por excepción aquellos que tengan una sintomatología que indica que están contagiados, a ese grupo minoritario, solo a ese grupo llevarlo a la prueba rápida. Una experiencia que hemos ganado es que en la población joven, la zona altoandina, hay un número muy grande de asintomáticos. Y la mejor medida que se puede tomar es que trabajen permanentemente con mascarilla. De esa manera, el asintomático, que no tenemos forma de detectarlo en esa pequeña minería, en esa minería artesanal, va a minimizar su potencial contagio. Esto que parece muy simple es en toda la actividad informal. Tenemos que lograr implementar sistemas sencillos, ejecutables y que nos den resultados. Es decir, es imposible como país que podamos implementar masivamente, como han hecho en Wuhan. Wuhan acaba de declarar de que ya no tiene la pandemia porque ellos hace poco han hecho 11 millones de pruebas. No tenemos esa capacidad. Claro, de acuerdo. Bueno, el tema de la informalidad creo que lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque ahí sí la cosa es un poquito más complicada, pero hay que resolverlo también. Sí, y dejo para una segunda intervención, en todo caso, las propuestas que como sector tenemos pensado para no solamente reactivar la producción, sino dar un salto adicional en crecimiento para poder atenuar el gran desempleo que va a generar esta pandemia. Ah, interesante. Bueno, me había olvidado de mencionar al principio que también nos acompañan Gonzalo Priale, que es presidente de IIG, y Fernando Sillonis, pues, también miembro y socio fundador de IIG. Jack Mayo, por favor, a ver, ¿qué pasa en el sector textil? ¿Puede trabajar bien? ¿Confecciones? En fin, ¿cómo es la cosa? Bueno, gracias, Jaime. Y yo pienso que lo que está ocurriendo en el sector textil es una muestra representativa de lo que ocurre en muchos sectores de la economía peruana. Entonces, esta intervención quiero yo aprovecharla para hablar un poquito de economía. La industria textil es una industria que yo creo que representa mucho lo que ocurre en muchas industrias del país. Emplea mucha mano de obra y es un proceso de transformación de una cadena muy larga que parte desde el agro y termina en las tiendas. Entonces pasa por muchísimas etapas, con distinto grado de formalidad, algunas muy formales, otras muy informales, unas empresas muy grandes, otras empresas muy chicas. Lo que viene ocurriendo durante toda esta cuarentena
es que hemos dejado de ser una economía de mercado a ser una economía planificada. Es decir, el 15 de marzo todo el mundo deja de trabajar, salvo aquellos que son autorizados por el ente planificador, que es el rol que ha tomado el gobierno en este momento. Todo el mundo sabe que las economías planificadas nunca han resultado, y menos aún cuando es la primera experiencia de planificación de aquel que planifica. Entonces, el sector textil está adoleciendo justamente eso, de una supuesta reactivación de una cadena que está completamente truncada. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos en la fase 1, como industria textil confección, recibimos la autorización ya de trabajar después de que se afinaron los protocolos. La mayoría de empresas, digamos que tienen luz verde, sin embargo, nada cambió en la práctica. La industria textil algodonera, que es la más grande, tiene un componente de industria de exportación. Más o menos el 20% de la industria textil algodonera peruana es una industria de exportación y un 80% se dedica al mercado nacional. La industria de exportación puede exportar, puede producir y puede vender en la medida de que sus clientes estén activos y estén comprando. El mercado principal de las exportaciones textiles peruanas es Estados Unidos, donde hemos visto muchas noticias de grandes tiendas por departamento y marcas de ropa que vienen cerrando. Entonces, la demanda ahí se ha reducido de manera importante. Durante esta cuarentena, más o menos se ha exportado el 20% de lo que se exportaba normalmente. Sin embargo, ahí podemos decir que la luz verde es una luz verde completa para esa rama exportadora, porque no hay un impedimento por el lado peruano de que esa venta se logre dar. Pero para el 80% de la industria textil confección peruana que atiende el mercado local, estamos absolutamente truncados de poder trabajar porque el comercio no está reactivado. Entonces no tiene sentido para toda la cadena que hay desde la tienda hacia atrás ponerse a fabricar un producto, contratar o activar personal, comprar materias primas, porque el producto no tiene una puerta de salida. Entonces, para el sector textil, por más que supuestamente está en la fase 1, y yo me imagino que la ministra de Economía considera al sector textil como parte de la reactivación del mes cuando lanza sus cifras, porque está la autorización, en la práctica eso no está corriendo en absoluto, y yo creo que demorará mucho tiempo más por el siguiente motivo. Lo que no puede ocurrir en esta cadena productiva es que las empresas destinen capital de trabajo escaso en este momento a hacer un producto que al final no se va a vender. Entonces, todo el mundo está calculando que cuando se reactive el sector, cuando se abra el comercio, cuánto se venderá. Y las proyecciones son bastante bajas y todo el mundo tiene inventario. Entonces, por ejemplo, en mi empresa yo normalmente tengo inventario para 2 meses de venta de producto terminado. Si yo creo que voy a vender la mitad cuando me empiecen a comprar, pues lo que yo tengo ahora me va a alcanzar para 4 meses. Entonces, ¿cuándo debo empezar a producir? No el día que empiece a vender, sino un tiempo después que empiece a vender. Y eso ocurre... Jackie, pero perdón, el canal moderno por lo menos se está vendiendo por e-commerce, ¿no es cierto? Sí. Y Gamarra, por ejemplo, va a empezar a hacerlo, se supone también por e-commerce. Y no sé si otras, las Malvinas, etcétera. Pero en ese sentido, ustedes canalizan, venden a través de qué canal, el moderno, el tradicional, ¿por qué no? Hay mercado, digamos, hay e-commerce. Sí, a ver, el canal tradicional, la tienda pequeña, las galerías y todo eso sigue siendo más grande que el canal moderno, que el canal moderno también tiene un peso importante. El e-commerce está principalmente en el canal más moderno. Sin embargo, por más que el e-commerce se ha disparado respecto a lo que era el año pasado, sigue siendo un porcentaje relativamente pequeño del total del potencial de venta de un mes normal. Yo diría que es alrededor de un 15%. Ahora, la categoría de ropa es una categoría en donde la penetración del e-commerce es menor respecto a otros productos como electrodomésticos, por ejemplo. Entonces, si hablamos de e-commerce, ha crecido muchísimo y es una tendencia que está para quedarse, no tiene la capacidad de mover los volúmenes para lo cual hay una infraestructura.
Entonces, y yo veo esto de la reactivación del sector textil, primero que va a iniciarse con la apertura de los comercios, no antes, y cuando se inicie, se va a iniciar de la misma manera que se retoma el tránsito tras un embotellamiento. Es decir, todo el mundo está parado en la carretera y uno recién ve que el carro de más adelante empieza a andar, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, finalmente llega a la hora donde uno está parado. Esa es la forma como yo creo que va a pasar. Entonces, probablemente la reactivación textil se dará a partir del mes de julio y será lentamente a lo largo del segundo semestre. Lo único que tiene la capacidad de hacer un acelerador de la reactivación del sector textil es si es que se logra poner algún tipo de medida de defensa del mercado peruano para que los productos peruanos y la demanda peruana se quede hacia el trabajo peruano. Simplemente una precisión. Decías que el 20% de la producción se exporta solamente. O sea que toda la exportación textil peruana solo representa el 20% de la producción de confecciones, digamos. En la industria algodonera, que es la más importante, en volumen es el 20%. En valor es bastante más porque las exportaciones peruanas, para empezar, son producto terminado y tienen un valor premium respecto al promedio de las importaciones y la producción local. De acuerdo. Bien. Le pasamos la palabra ahora a Benjamín Sillonis, del sector agroexportación, a ver cómo está funcionando este sector. En realidad estuvo funcionando desde el comienzo, creo, no se interrumpió, es decir, siempre tuvo luz verde, pero en fin, ¿qué problemas tienen? Adelante. Nosotros fuimos uno de los pocos catalogados como actividad fundamental que pudo operar desde el día siguiente, pero creo que en estos sectores se pudo evidenciar la desconexión absoluta entre las distintas instituciones que tiene el Estado, ¿no? Durante las primeras semanas, las medidas que tomaban los alcaldes, los gobernadores y el gobierno central estaban completamente desconectados unos de otros, y obviamente eso fue afectando durante las primeras semanas de la cuarentena. Por suerte, al sector agroexportador nos agarró quizá en el punto más bajo en cuanto a volumen de productos que se exportan. Ya había terminado la temporada de uvas, la temporada de espárragos es básicamente muy pequeña en esta época, arrancando la de paltas y algo de cítricos, pero definitivamente no nos agarró en el peor momento que vendría a ser octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Pero aún así vimos limitantes importantes, ¿no? Los toques de queda limitaron muchísimo todos los procesos de post cosecha, ya que el grueso de las frutas y hortalizas uno las tiene que procesar una vez cosechada el mismo día. Entonces, si la gente tiene que llegar a sus casas a las 6 de la tarde, tienes que parar tu proceso a la 1 de la tarde, con lo cual durante las primeras semanas fue casi imposible realizar cosechas adecuadas, ¿no? Ahí fuimos jugando con la viabilidad de los productos que quedaban colgando en las plantas y nos enfocamos básicamente en mantener vivas a las plantas para que no murieran, ¿no? Claramente no hubo una falta de previsión enorme, ¿no? Vivimos casos como que jueves y viernes santo empezaron a intervenir las movilidades donde se transportaba la seguridad de los campos. Y en el Perú la seguridad es fundamental. Tú abandonas un campo y al día siguiente no aparece nada en el campo. Se roban las bombas, se roban todo. Así estés en cuarentena, ¿no? Entonces, gracias a Dios existe una asociación que es AGAP, que sí ha estado muy comunicada con las entidades, pero era realmente día a día decirles, oye, lo que acabas de sacar no tiene sentido, tienes que cambiarlo. Los pases laborales se volvieron una piedra en el zapato. Todo el personal agrícola, que es personal que no necesariamente tiene que tener un alto nivel de educación ni infraestructura de telecomunicaciones, tenía que gestionar su pase laboral cada 2 días. Entonces, claro, casi 300 personas que nosotros contratábamos teníamos que generarle el pase todos los días y a la velocidad que se requería, ¿no? Entonces ahí también hubo una limitante. Y los otros puntos yo creo han estado enfocados a que no se nos ha permitido ser parte de la solución. La negativa a que implementemos las pruebas rápidas en nuestras empresas ha sido impresionante. Nosotros tenemos cotizaciones de pruebas rápidas quizá de los 15 días de haberse iniciado la cuarentena y nos pedían que los tópicos de nuestras empresas estuvieran certificados por la Dirección Regional de Salud
y sin embargo las direcciones regionales no podían hacer ese trabajo en ese momento. Entonces, no había cómo avanzar. Entonces, siendo una actividad que además mantuvo la economía girando porque empleamos muchísimas personas, era un riesgo enorme para nosotros seguir con las actividades. En nuestro caso, nosotros decidimos parar, por ejemplo, la comercialización de paltas de terceros, porque el riesgo que teníamos de traer a nuestra gente a nuestra planta de proceso era exponerlos a un riesgo muy alto, y sabemos que cuando las cosas no funcionan como uno quiere, el Estado se vuelve la Santa Inquisición. Dentro de los grupos de empresas que trabajamos en conjunto, comentábamos que el primero que tuviera un positivo iba a ser el peor delincuente del sector. Entonces, era una competencia para ver quién le hacía el quite a tener el primer positivo, cuando creo que eso lamentablemente iba a ser incontrolable, ¿no? Nosotros teníamos claro que el tema de los mercados era el punto más crítico. Nosotros como empresa, por ejemplo, abastecimos a nuestros trabajadores de los bienes que necesitaban durante las primeras semanas, y luego pusimos a disposición la logística de la empresa para que ellos pudieran hacer las compras a través de nosotros y que no tuvieran que ir al mercado. Pero lamentablemente compites con el sector informal, entonces, aunque suene ridículo, los trabajadores pueden conseguir productos más baratos yendo al mercado y comprándolo en un informal de lo que nosotros podemos conseguir haciendo compras masivas, pero de manera formal, ¿no? Entonces, si bien ha sido difícil, hemos podido salir adelante, pero creo que hay que tener cuidado también con el agricultor pequeño. Los agricultores pequeños en este momento están en una incertidumbre muy alta. Yo, por ejemplo, tengo algunas parcelas que suelo alquilar y que no se están alquilando porque no tienen claro si de acá a 100 días o 200 días van a poder vender sus productos con normalidad. Y obviamente para ellos es mucho más riesgoso quedarse con una producción colgando, ¿no? Los agroexportadores medio que nos podemos arreglar, el mercado mundial ha seguido demandando, el comercio marítimo no ha parado, el comercio vía aérea sí se vio un poco afectado, pero mal que bien hemos podido seguir adelante. Pero lo que sí es triste para nosotros, creo, es que se ha evidenciado la desconexión y la falta de conocimiento de parte de las autoridades, ¿no? Ahora, en lo que viene de reactivación, esperamos que el Ministerio del Ambiente entienda que tiene que acelerar sus pasos. Hoy en día, para implementar un nuevo campo agrícola, requieres una certificación ambiental, y unos cuantos meses de atraso puede significar un año de pérdida de producción. Entonces, si queremos activar los proyectos de nuevas plantaciones, el SENACE y el Ministerio Ambiental van a tener que ser mucho más rápidos en dar estos permisos para que la cosa pueda fluir normalmente, ¿no? De acuerdo, interesante. No sé si, Gonzalo, ¿tienes algún... Sí, bueno, quisiera comentar lo que me llama la atención es la coincidencia que noto entre estos tres representantes de sectores formales. Eso es bien importante destacarlo, que están enfrentando una reactivación económica que se tropieza con la realidad en distinta medida en cada sector, pero lo que se aprecia es que del lado de los que establecen los requisitos, es decir, del lado del gobierno planificador central que ha surgido, hay un desconocimiento de la realidad del día a día de cada actividad y la enfocan aisladamente. Por ejemplo, autorizar el reinicio de la construcción, pero no se están fabricando vidrios ni tuberías, tiene poco sentido, ¿no? O autorizar el reinicio, como dice Jack Mayo, de la industria textil, y no hay forma de vender el producto porque las tiendas están cerradas, los malls están cerrados, y eso no está en el horizonte que empiece a funcionar. E-commerce es muy limitado. Tengo cifras de Alemania de hoy día, y en la industria de ropa solamente ha crecido 12% desde que empezó la pandemia en relación a hace un año. Es decir, y por otro lado, en ropa la gente pues se prueba las cosas. No es tan sencillo cuando uno compra y quiere tener contacto con la calidad. No es como comprar un artefacto eléctrico.
En suma, las normas de reactivación no están coordinadas con el sector privado porque, como señala Benjamín Sillones, si se hubiera producido una mínima coordinación, no hubieran dictado normas tan poco funcionales que más bien constituían problemas mayores para los que entraban en la reactivación. Y sobre todo, y esto lo ha dicho el gobierno, diseñan todo esto por ensayo y error, lo cual es razonable porque estas pandemias no ocurren cada 10 días, sino probablemente cada siglo. Está bien, ensayo y error, pero si cada vez que ensayas te equivocas, esto ya es bien preocupante. Y eso es lo que estamos viviendo en el país. Ojalá tuviéramos un margen de error de 20%, sería aplaudible. Pero si el margen de error es prácticamente 100%, estamos acá jugando con fuego. Y eso es lo que más me preocupa. Por otro lado, las cifras proyectadas para la reactivación. En la primera fase, creo que se proyectaba lograr que se active, no sé, el 60% del producto. En la segunda fase, que es en junio, llegar al 80%. Pero ¿cuáles son las cifras reales? Yo me temo que se parecen un poco a las cifras de la distribución de los 760 soles a cada familia pobre, que hasta ahora no llega a completarse y se sabe poco de cuál es el avance. Es decir, si tú te fijas objetivos y después no puedes medir los resultados, flaco servicio le estás haciendo a la reactivación de la economía, que es lo fundamental para el futuro del país. Bien. Fernando. Sí, después de escucharlos, siempre tan interesante, ¿no? Escuchar a la gente que está viviendo el día a día. La reactivación va a tener que venir mucho más por el lado de la reactivación de la inversión, ¿no? La inversión en infraestructura, por ejemplo, ahí hay una oportunidad enorme. La inversión en vivienda popular, ¿no? Autofinanciada, ¿no? Con fondos de mi vivienda, pero que a la larga lo terminan pagando los adquirientes, los compradores. Por eso preguntaría, yo sí veo en el ámbito minero y en el ámbito agroindustrial, sobre todo, disposición de invertir en estos proyectos que están a la espera de los permisos, ¿no? ¿Cómo ven eso, Buenaventura, y en el caso de SAFCO? Es evidente que hay espacio para seguir invirtiendo en el sector. ¿Ustedes ven eso como una posibilidad a corto plazo? Que se destrabe, por ejemplo, Tía María, por decir algo, Conga y todos los decenas de proyectos que están ahí en cartera, y en el caso agrícola también, la disposición de crecer en plantaciones de paltas, uvas, arándanos existe. La pregunta es si el gobierno va a ser facilitador de esas inversiones. ¿Cómo dices tú, Víctor? ¿Cómo ves el tema? Sí, te agradezco la pregunta. Sin duda, como bien se ha explicado, se ha tratado de planificar una economía con poco conocimiento y además sin considerar que hay una porción importante de informalidad, ¿no? En el caso minero, como hice el relato de cómo nace esta crisis, China, el mundo asiático, parte de Europa y el mismo Estados Unidos están saliendo. Sus números digamos, de crisis sanitaria van en descenso. Entonces, eso trae como consecuencia que hay una demanda por los metales y esa es una ventaja como país. Es decir, y también lo hemos escuchado en el mundo agroexportador, claramente todos los sectores exportadores deberían ser un foco de atención. Y claramente yo diría hasta dos grandes medidas. Una de ellas es tratar de convencernos que ante esta crisis, una manera de impulsar la economía es crear una suerte de un compromiso de inversión, una inversión productiva exportadora, y que los trámites, sin cambiar el estándar ambiental, los estándares existentes, el tema tenga el concepto del silencio administrativo positivo. Yo presento mi expediente, pasan 2 semanas, no hay respuesta, se da por aprobado, se puede discutir una caución, pero ponemos el país a trabajar y nos salimos de la larga cola. Y obviamente ex post, como lo hacemos cuando pagamos impuestos, yo pago impuestos y la SUNAT tiene 4 años para regresar y mirar, el Estado puede decir, tenemos que crear ante esta crisis tenemos que cambiar una forma de abordar los temas. Y ese puede ser rápido, ok. No cambiemos ningún procedimiento, solamente cambiemos uno. Silencio administrativo positivo. Presento mi expediente con el estándar. Si es que el tema les preocupa, pondremos una caución
pero la cosa arranca y funciona. Ex post, el Estado entra y revisa. Y en el tema de los proyectos mineros, ese es un tema, digamos. En el sector minero, bajo este esquema se podría impulsar a que las empresas mineras revisen sus estrategias de inversión y amplíen 5 o 10%. Solamente para ponerle un número y hacerlo gráfico, Perú produce 2.5 millones de toneladas de cobre al año. Si lográramos ampliar 10% la producción, algunas seguramente 10, otros 15, otros 5, ese promedio de 10% de mayor producción es equivalente a poner en marcha un Quellaveco. De esa dimensión ese es el cambio. Entonces, eso es simple, sencillo. Y el otro, el que me has mencionado, claramente... Víctor, perdóname, tú has hablado de compromisos de inversión, es decir, habría un compromiso público de inversión del sector minero a cambio de esta facilidad del silencio administrativo. Claro, pero como somos siempre el muñeco de la piñata en la fiesta, yo creo que el sombrero que hay que ponerle a esto es un compromiso productivo exportador. Es decir, hay un sector textil, hay un sector minero, hay un sector maderero, hay un sector agroindustrial que tienen la misma lógica, que tienen el mismo problema con el Estado. Hagamos un camino corto, sin cambiar los estándares, poniéndole velocidad. Así es, tendría que ser muy general. Y pasando al tema que me lleva a Fernando Sillonis, el tema de Conga, el tema de Galeno, el tema de Michiquillay, el tema de Tía María, el tema de Río Blanco, el tema de Tambo Grande. O sea, hay muchos proyectos muy maduros que están parados. Y ahí lo que nuevamente necesitamos es esa suerte de consenso, de que se entienda que estas inversiones son inversiones formales, que no solamente generan un impacto muy positivo en la economía local, generan una predictibilidad en el largo plazo en las cuentas fiscales del país. Ayer hablábamos con la gente de Sauder, hacíamos la cuenta de cuánto ha producido Toquepala y cuántas reservas le quedan, son más de 100 años. Es decir, esos activos son los que, ese tipo de negocios, eso es lo que le da estabilidad fiscal a un país como el nuestro, que le va a permitir invertir en infraestructura, que eso es la dolencia. Por ahí me quedo por ahora y dejo para el final el tema de la minería pequeña y la minería artesanal. Correcto. En el sector agrícola, digamos, hay demanda mundial por alimentos saludables y obviamente esta pandemia ha puesto toda esta discusión sobre el tapete, entonces sí creemos que hay espacio para crecer. No hay tanto espacio como algunos creen, muchos hablan de cientos de miles de hectáreas, pero para ponernos en una idea, se puede crecer y hay que considerar que es muy probable que Majes todavía se quede entrampado y lo mismo con Chavimochic 3. Entonces, hay algunas zonas del país donde sí se puede seguir invirtiendo, pero nuevamente, como bien dice Víctor, ahora necesitamos que el Estado apueste por una celeridad en los trámites. Nosotros estábamos acostumbrados a que los trámites sean lentos y todos íbamos por la misma velocidad porque había un flujo. Calculabas que te podía tomar X cantidad de meses. Ahora llevamos 80 y tantos días completamente paralizados en todas las entidades del Estado. Registros públicos no está funcionando, no puedes inscribir una hipoteca. Si tú quieres comprar un campo, eso está parado. A nosotros nos ha tocado eso, teníamos una minuta firmada y justamente antes de que se inscribiera la escritura se paralizó y ahí quedó. Y el tema ambiental va a venir. Entonces, si queremos que se genere una demanda de mano de obra, van a tener que entender que no pueden seguir con los tiempos a los cuales está acostumbrado el Estado. Nosotros nos tuvimos que adecuar como sector privado, pero esta situación tiene que hacer que cambien definitivamente los tiempos que vienen manejando, porque si no, la reactivación va a ser mucho más lenta y la crisis económica puede ser terrible, ¿no? La agricultura tiene una capacidad de emplear muchísima mano de obra, pero necesitamos poder hacer las cosas sin que luego te denuncie, porque si no lo que va a pasar es que todo el mundo va a decir, ok, arranco con mi proyecto y que después me pongan una multa o lo que fuera, ¿no? Y esa no es la idea es ser medioambientalmente muy responsable, pero con un tiempo de respuesta adecuado y costos adecuados. Los costos también a veces son bastante ridículos y están dejando completamente de lado al pequeño agricultor. Estos trámites medioambientales prácticamente están diciendo que la agricultura pequeña nunca va a poder ser formal. Sí, pues en el ámbito textil, me imagino que no es el caso, ¿no?
¿Cómo lo ves, Jack? Compromisos de inversión a corto plazo. La industria textil no es una industria, por lo menos en la parte grande, formal, que está en crecimiento. Es una industria realmente que es, como alguien dijo, la piñata ahí del muñeco de la fiesta, la piñata. O sea, la cantidad de presión regulatoria que tenemos es tremenda, no solamente por la parte ambiental, sino la parte laboral. Tenemos una tradición sindical muy grande que juega en pared con la SUNAFIL. Básicamente, la SUNAFIL, el 80% de las acciones de fiscalización que hace la SUNAFIL son por denuncia de alguien, y ese alguien es normalmente un miembro de un sindicato que denuncia ante un trabajador de la SUNAFIL que a su vez pertenece al sindicato de trabajadores de la SUNAFIL. Nosotros una vez tuvimos un caso de que hubo una denuncia por cualquier cosa, ni me acuerdo de uno de nuestros sindicatos, y el inspector era el presidente del sindicato de trabajadores de la SUNAFIL. Entonces, es una industria que está bajo muchísima presión, nos genera costos muy grandes de defensa legal, de desarrollo de área de recursos humanos para manejo de contingencias, una barbaridad de horas de gerentes que tienen que estar haciendo elaborando las estrategias de defensa laboral, etcétera. Y yo no veo una inversión grande en la industria textil peruana más allá de la que hay, o de renovación de maquinaria dentro de instalaciones actuales. En los últimos años, la lista de fábricas cerradas es grande, y abiertas nuevas no creo que ninguna, ¿no? Salvo talleres chicos de confección. Correcto, correcto. Ahora yo lo que me Bueno, Víctor quería hablar de la pequeña minería, ¿no? Ajá. No, claro, claramente, como decíamos, es un sector muy grande en el tema y eso responde a una larga tradición del país. En minería aurífera, de vetas angostas, en minería aluvial, es en sitios remotos donde el Estado no ha tenido forma de imponer la ley, y se está dando esa actividad. Y es una actividad, cuando uno la mira al detalle como ingeniero, se da cuenta de que hay una ineficiencia productiva. En todo el proceso hay errores o bajos estándares que hacen que la rentabilidad de esos negocios sea baja. Y la rentabilidad baja los mantiene en esa informalidad, y obviamente a su vez, al estar en el mundo informal, hay dineros mal habidos por lo general, que son los que alimentan este sistema, son los que proveen del capital de trabajo, proveen insumos a precios exorbitantes, y finalmente son los que en gran parte compran la producción. El Perú, de manera indirecta, tiene una idea de estas cifras, porque hay una porción de ese oro que se produce que sale por Bolivia, por la frontera de Bolivia y por las fronteras con Brasil, y en la parte que controla, en aduanas, tú puedes determinar por diferencia cuánto oro produce la minería formal, pequeña minería, mediana minería, gran minería, y por diferencia estimas, subestimas, porque te digo, no hay forma de controlar cuánto sale por Bolivia y por Brasil, de qué tamaño estamos hablando de esa producción. Y en términos monetarios podría llegar a ser a 1.300 a 1.500 millones de dólares lo que se produce en ese mundo de aurífero informal. Y obviamente es una actividad de baja productividad, y por lo tanto estamos hablando no de 1.000, sino de cientos de miles de peruanos involucrados en eso. Entonces es otro tema en el cual tenemos, si queremos formalizar el país, es un tema que se tiene que formalizar, porque en el corto plazo vamos a ayudar a que esas personas tengan una mejor calidad de vida, vamos a reducir los impactos ambientales que vamos a heredar o vamos a dejar para las siguientes generaciones, y claramente eso requiere una intervención nuevamente de los que conocen el tema, que es el sector privado, los gremios profesionales, y del Estado, una capacidad decisiva. En eso hemos venido conversando con el Ministerio de Energía y Minas, hemos venido conversando con el BID, hemos venido conversando con la Sociedad Nacional de Industrias, porque también sería una manera de reactivar la industria nacional, porque básicamente cuando uno analiza el equipamiento que emplean es equipamiento local, de fabricación local. Entonces, es una línea un poquito distinta, más de mediano plazo, pero que esta crisis ha puesto en evidencia que como país tenemos que tener también una gran, digamos, lucha contra la informalidad.
Ahora, Víctor, hay algo está pasando ahí, hay algo que no funciona, ¿no? Porque estos planes de formalización de la minería informal vienen sobre todo desde la época de Humala, antes también los hubo, pero no han producido el resultado que han producido es muy, digamos, deleznable, es decir, casi no hay, no sé, 100, 200 mineros informales formalizados, una cantidad ridícula, Sí, al lado de los ridícula. 200 o 200.000 o 400.000, no se sabe ni siquiera cuántos son, ¿no? ¿Cuántos son? Entonces, algo está fallando en la propuesta, creo que hay demasiados trámites, nuevamente regresamos a lo Así mismo, es. demasiados procedimientos. También hay el hecho de que muchos de estos mineros están en denuncios, digamos, ¿cómo le llaman?, de terceros. Tercero. Entonces, tendría que haber acuerdos con esos terceros, con los dueños de las concesiones, digamos. En fin, alguna clase de solución tiene que haber. ¿Cómo ves? Es decir, se requiere otro enfoque para resolver este problema. Sí, había un enfoque muy de tramitología, de hacer un procedimiento y esperar que las personas vayan solas a la ventanilla a hacer su trámite. Y a ver, si uno la diferencia claramente, es un proceso productivo, un trabajo minero de vetas muy angostas, intensiva en mano de obra, pero esa producción que se obtiene tiene que pasar por una planta de procesamiento, una planta de cianuración, de gravimetría y cianuración. La gravimetría tiene una tremenda ventaja. Vía gravimetría, con el uso del agua, el oro tiene una densidad de 19 veces distinta a la del agua, con gravimetría se podría recuperar una parte importante, y ahí nuevamente la gravimetría nos permitiría minimizar o eliminar el uso del mercurio, que es el gran contaminante. Y en la otra porción, que no se puede recuperar por gravimetría, se requiere una planta de cianuración. Pero entonces ahí el esfuerzo es que el Estado promueva inversión privada para que hayan pocas plantas de cianuración, pocas, pero con un estándar alto ambiental, para que ahí controlemos el tema ambiental de las relaveras, y además controlamos la producción, tenemos el control sobre las ventas, sobre qué se está produciendo. Y aguas arriba, lo que vendría a ser las minas, en una primera etapa hay que organizar a las personas en cooperativas. Eso ha funcionado, cooperativas, asociaciones. En el Perú, en el pasado que a veces se confunde y nos olvidamos, han habido ejemplos muy positivos. El Banco Minero tenía esa función. Después la banca de fomento comenzó a convertirse en una palabra mal usada, pero algo equivalente, ¿no? Y como digo, lo has abandonado y lo has puesto en manos de gente que tiene dinero mal habido, y como digo, desde la compra de explosivo, desde la compra del cianuro, desde la compra del mercurio, has creado un mercado negro y has creado un sistema corrupto que lamentablemente corrompe hasta el sistema formal, llámese el sistema de orden del Perú. Policía, fiscales, juez, toda esa cadena, si esto se está sucediendo a la vista y paciencia de todos, los camiones con el mineral pasan por los peajes, es decir, hay un sistema que estamos dejando que funcione y tenemos que tener la habilidad, y como digo, es pocas plantas de beneficio, pocas plantas fiscalizables con alto estándar ambiental, con control tributario, y aguas arriba en las minas, asociaciones, y ayudarlos para que sus transacciones comerciales sean a valor de mercado, para que compren el explosivo, el cianuro, los repuestos, incluso para que la maquinaria que emplean sea maquinaria también que compran a valor de mercado. Tenemos que, digamos, hacernos de la vista gorda con un Estado tan débil, el tema no lo vamos a solucionar con trámites. Ahora, la Sociedad Nacional de Minería o el Instituto de Ingenieros Mineros no podría formular una propuesta, es decir, aquí lo que pasa es que nadie formula propuestas. ¿Ah? Claro, la Sociedad de Minería es un gremio que representa a la gran minería y a la mediana minería. Como Instituto de Ingenieros de Minas tenemos una posición más independiente, más técnica, y como dije, estamos trabajando, hemos relevado el tema, estamos en este minuto trabajando con el Ministerio de Energía y Minas y las DREM, porque tenemos que tener un protocolo sanitario para esta crisis simple. Claro, ayer en la reunión la persona director de formalización me hablaba de estos 5.000 formalizados. Yo le decía, tenemos que tener un protocolo para todos, porque necesitamos que el protocolo funcione para los cientos de miles, y tiene que ser muy visual, muy simple. No pensemos en el tema de que hay que presentarlo ante una ventanilla, hay que colgarlo. Es decir, nunca lo van a colgar, porque al
día de hoy es informal, pero tenemos que actuar pensando en ese informal. Y eso es un poco un ejemplo de lo que pasa en el país. Tenemos que pensar en el corto plazo cómo el estándar sanitario llega al informal, se implementa y abrimos la economía completamente. Yo quisiera hacerle una pregunta a Jack. Acá tienes los extremos informal y formal en el sector textil. ¿Cómo ves el lado de los ambulantes, Gamarra? ¿Cómo podría eso ordenarse? Y por otro lado, ¿cómo algo que es tan controlable y ordenable como los malls, por ejemplo, no se ponen a funcionar pronto? ¿Cómo podría armarse esto para que la industria tenga que venderle? Porque si no, hay cientos de miles de trabajadores parados. A ver, sé que el tema de los malls, ellos ya tienen definidos totalmente sus protocolos desde hace mucho tiempo. Tienen una organización de malls que la preside Carlos Neuhaus, si no me equivoco, y él ha estado haciendo su trabajo gremial para tratar de lograr estas aprobaciones. Yo me imagino que el gobierno lo ha pateado a la fase 3, no porque no se pueda hacer ahora, sino porque consideran que está lejos de ser esencial. Porque creo que ese es el criterio que ha estado usando el gobierno en todo momento. Y el otro día caminaba acá por mi barrio y paso al costado de una farmacia donde venden pasta de dientes, al costado venden polos, pero pasta de dientes sí se puede comprar y polo no. Son dos tiendas del mismo tamaño, parecidas, pero se asume que lo que vende la farmacia es esencial, lo que vende la tienda de ropa pues no lo es, y creo que ese es el criterio que ha venido manejando el gobierno hasta ahora. Respecto al tema de Gamarra y cómo se puede ordenar, Gamarra ya estaba muy ordenado. Hace muchos años se ordenó todo ese barrio, se fueron los vendedores ambulantes, en un momento se trasladaron a la avenida Aviación, de donde volvieron a salir, y estaba bastante bien, un lugar muy agradable para visitar. Todas las tiendas estaban dentro de las galerías y funcionaba muy bien hasta que se cierra con la pandemia. Luego lo que viene ocurriendo, algo que era bastante previsible, es cuando tú tienes una actividad que no se puede hacer en la formalidad, esa actividad se traslada a la informalidad. Digamos, es el problema cuando nosotros vemos la informalidad en el Perú. Digamos, ¿por qué la informalidad sigue siendo informalidad? Es porque no puede migrar a la formalidad porque las reglas son totalmente restrictivas y caras. En este caso ha ocurrido al revés. Lo que ya estaba en la formalidad se trasladó a la informalidad por la imposibilidad de continuar operando como lo venían haciendo. Nosotros vemos los reportajes en la televisión, van todo el tiempo los reporteros a Gamarra y le preguntan, oye señora, ¿y por qué usted está acá vendiendo en la calle si no se puede? Y la respuesta de la mayoría de los entrevistados es, yo tengo mi galería ahí, solamente que no me dejan operar. ¿Y qué voy a hacer? Pues agarro mi mercadería, lo salgo a la calle. En el momento en que esa empresaria sale a la calle y entra en este marco de informalidad, ahora termina siendo inimputable. Dejó su DNI en la casa, ya nadie sabe quién es, no se puede multar a nadie, no se puede sancionar a nadie, y pasa a este ámbito de la informalidad que termina siendo como un refugio para la operación fuera de la regulación. Entonces, mi opinión es que era previsible que esto iba a pasar. Creo yo que hubiéramos estado todos mucho mejor permitiendo ya la comercialización con estándares. Creo yo que el gobierno desde hace buen tiempo debió haber cambiado su perspectiva de lo que es el manejo de la pandemia en relación con la economía, es decir, permitamos todo menos aquello que es muy riesgoso, y eso sí se restringe, y no como lo ha hecho, que todo está prohibido salvo aquellas cositas que voy autorizando. Yo creo que esa ha sido parte del fenómeno que estamos viendo del manejo de la pandemia. Yo creo que este periodo va a ser luego analizado en retrospectiva de una manera muy interesante como un fenómeno político. Yo creo que lo que estamos viendo en este momento es algo que no tiene muchos precedentes en el Perú. Creo que estamos ante un gobierno del Estado. La mayoría del Ejecutivo son personas de carrera del Estado que ahora están manejando el Estado de la forma como el Estado siempre ha operado, que es dentro de la intervención, la burocracia, la restricción, la regulación, etcétera. Creo que viene ahí, pero yo no soy analista político. Lo que sí quiero comentar a manera de reflexión bastante personal es que yo nací en el año 73.
y crecí escuchando las historias de mi padre sobre la época de Velasco. Y una de las que yo más me acuerdo era que se decía en la época de Velasco que uno tenía que pensar mejor antes de contratar a alguien que antes de casarse, porque la ley peruana permitía el divorcio, pero no el despido. En esta experiencia que yo tengo en los últimos años como empresario, sobre todo este año, me acuerdo todo el tiempo de las historias de mi padre sobre la época de Velasco en cuanto a la intervención y el rol que está teniendo el Estado y el rol que el Estado ve en la empresa privada. Realmente me recuerda las historias de mi padre de esa época que yo no recuerdo. Bueno, lo dejo ahí porque creo que al final, como digo, será una época muy interesante para los analistas políticos. Yo quisiera agregar muy brevemente, y recojo lo señalado por Víctor Govitz, que me parece una idea redonda. Tanto se habla de nueva normalidad, bueno, pues que sea la nueva normalidad del sector formal. Silencio administrativo positivo, autodisciplina, autocontrol. Son empresas responsables que van a saber conducirse de la mejor forma posible, no hay por qué no creerlo. En vez de la nueva normalidad que describe Jack, donde todos son permisos, restricciones, y un funcionario te va a decir a qué hora te tienes que levantar, a qué hora te tienes que acostar y disparates de ese tipo. Por mi parte, creo que ha sido una mesa muy ilustrativa. Bueno, yo lo único que podría decir es que se ha puesto mucho énfasis en este problema de la sobreregulación y los requisitos excesivos y los permisos y el controlismo del Estado y todo lo demás. Y aquí hay entonces dos conceptos bien importantes. Uno es el de la simplificación administrativa, por ejemplo, esto que se mencionó del silencio administrativo positivo, pero en general hay que extenderlo mucho más. Sé, por ejemplo, que se están simplificando las licencias de funcionamiento a nivel de las municipalidades, por lo menos en teoría se ha dado normas, pero vaya ustedes a saber si las municipalidades las van a aplicar o no. Se ha dispuesto, hay un decreto legislativo por el cual todo lo que es trámites ante el Estado va a ser digitalizado antes de fin de año. Se ha adelantado una meta que estaba prevista para fines del año 2021. Eso debería ayudar. Pero en donde no se ha puesto fuerza y más bien se está abandonando, es este programa que había, financiado incluso por el Banco Mundial, me parece, para desregular, es decir, para aplicar todo un programa de análisis de calidad regulatoria, lo que llaman RIA, a 8 sectores para revisar todo el stock de normas y todas las normas que afectan la actividad, que les crean más costos que beneficios a la actividad económica, sean derogadas. Ese programa está en marcha, pero no le están dando fuerza. En esta época, en este momento, para recuperar la economía, sería fundamental que eso tuviera una enorme fuerza, ¿no es cierto? Es decir, desregular los sectores, la actividad productiva y económica en general. Si no vamos a salir de no vamos a poder recuperarnos con velocidad si es que no se restablecen niveles de libertad económica mucho mayores a los que existían incluso antes de la pandemia, ¿no? Bueno, no sé si con esto creo que me parece terminamos. Les agradecemos desde la Cuadratura del Círculo de IG a nuestros interesantísimos participantes el día de hoy.